Hola amigos, nuevamente con su espacio La Otra Caja de Pandora. En esta ocasión nuestro invitado es un colega con quien recién acabo de verlo nuevamente, después de algunos años. Sengo Pérez, bienvenido a La Otra Caja de Pandora, Sengo, y gracias por aceptar esta invitación, que tenemos buen material y mucha historia que contar. Antes de hacer una larga introducción que sin duda mereces, no solamente por lo que has consignado en tu hoja de vida, sino por lo que recuerdo yo como aprendiz de repente de fotografía y luego como fotoperiodista, y hemos tenido la fortuna de compartir la misma casa periodística. Pero esa es una parte de la Exacto. historia de tu vida de trabajo periodístico. Cuéntanos, más bien tú, ¿cómo es que empiezas tú, Sengo? Digamos, ¿cómo empiezas en este mundo de Bueno, ¿cómo fotoperiodismo? empiezo? Yo empiezo en realidad por una casualidad. Yo empecé como diseñador en un periódico en Uruguay, tenía 17, 18 años, y, y yo veía a los fotógrafos, era un diario de provincia, ¿viste? Un diario humilde, pero habían un par de fotógrafos que llegaban con historias fantásticas. La mitad eran mentiras, ¿ah? Pero yo digo, bueno, yo quiero hacer eso, o sea, yo estoy acá metido 7, 8 horas diseñando, viste, era diagramador y, y, y quería ser fotógrafo por esas historias. Así que empecé a hacer fotos con un gran amigo allá en Punta del Este, que me prestó una cámara, eh, puse un semanario en el que yo tenía una página de humor, de caricaturas. O sea, nada que ver, yo había trabajado haciendo dibujos animados, ese tipo de cosas. Y ahí empecé en fotografía, y me gustó, y me gustó. Ese fue mi inicio, ¿no? Ahora después, ¿cómo contarte? Seguí haciendo fotos y tengo una anécdota buena porque yo vivía en provincia. Eh, y yo quería llegar a algún lugar de Montevideo, ¿verdad? Porque es como Perú, ¿no? Si no llegas a Lima, no, ¿verdad? Son estados macrocéfilos. Y me había enterado que salía un semanario que se llamaba Marcha, que era un semanario histórico de los años 60 que volvía a salir, estoy hablando después de la salida democrática, después de la dictadura. Entonces me dio por llamar por teléfono, buscando la guía telefónica, porque volvían algunos grandes a Uruguay. Y yo busqué a Mario Benedetti, al poeta. Y Mario fue que me atendió con esa voz finita que él tenía y me dijo, me acuerdo mucho de eso, vaya a Montevideo y presente su carpeta o portafolio a tal persona. Lo hice sin mucha esperanza y para mi sorpresa me llaman. Entonces fui fundador de ese semanario que se llamaba Brecha, que aún existe, pero bueno, ahí debería haberte mandado, tengo una foto, te la voy a mandar una foto con Benedetti en esa redacción. ¿Ah? Esa me faltó. Para mi sorpresa, llego un provinciano que tenía yo 24 años y cruzarme en la redacción con Mario Benedetti, con Eduardo Galeano, viste, con gente muy pesada, ¿no? Que estaba presente en mi historia, ¿no? Veníamos de 12 años de dictadura, ¿no? Y esta gente había estado exiliada. Entonces, para mí fue una grata sorpresa, ¿no? No solo experiencia como periodista empezando con tremendos intelectuales. O sea, no, ellos sí, obviamente tenían tremendo renombre. Claro, pues era unos íconos, ¿no? Yo no tenía ningún renombre. Eh, bueno, ahí empezó.
empecé ahí y después me llamaron de otro periódico, La República, pero siempre mi idea fue salir de Uruguay. ¿Eh? Eh, y me gustaba situaciones de conflicto, ¿viste? Es lo que yo buscaba, ¿no? Eh, no sé, pensaba que la fotografía podía denunciar cosas y cambiar cosas. Y eso no fue así, ¿no? Eh, y ahí empecé a ir en el año 88, buscaba dónde ir, a dónde salir. Entonces se me ocurrió ir a Chile. ¿Ah? Era la época de Pinochet, las grandes manifestaciones que yo escuchaba en mi casa en Uruguay, me acuerdo por una radio, y digo, bueno, tengo que ir a Chile. Y así que me fui como freelance, ¿no? No tenía nada, ni conocía Chile, ni conocía a nadie. Sin embargo, llegué, eso fue en la visita del Papa Juan Pablo II, eh, y me fui a Chile. Y fue una experiencia buenísima porque empecé a conocer gente enseguida, llegué sin conocer a nadie, empecé a vender fotos para agencias, eh, ahí está la foto de esos tiempos, y, y empecé, estando ahí como freelance, con gente que venía con redactores a que me contrataran, ¿no? Esa foto que estoy con una chica que se llama Pamela Constabile, era del Boston Globe, y ahí me empezaron a contratar para hacer, ¿no? Se pagaba muy bien en esa época, ¿no? Sí. Y ahí fue en Chile donde aprendí además a moverme en el tema de represión, ¿viste? Era muy, no duro, o sea, porque sabemos lo que arriesgamos, ¿no? Pero ahí empecé a aprender a moverme con esos temas, ¿no? Me acuerdo que en esa época los gases lacrimógenos, por ejemplo, no usábamos máscaras ni nada de eso, ¿no? Habían formas caseras de resolver eso. Para los gases, por ejemplo, me acuerdo era ponerte saliva bajo los ojos y sal, ¿verdad? Y un pañuelo impregnado en vinagre para que no te tocara para ese tema. Ni cascos ni nada, ¿no? Y ahí fue en Chile pues donde aprendí a moverme, ¿no? Este, He tenido suerte, creo, ¿no? Porque no he estado en situaciones complicadas, pero no he tenido grandes problemas, ¿viste? De Pinochet, claro. Creo que fue esa la visita del Papa. Se me va la memoria. 87 fue la visita del Papa Juan Pablo II. Ahí fui yo, porque me pareció que era interesante y que podía vender mis fotos. Eh, Siempre he sido freelance. Después te voy a contar otra historia. Y ahí empecé a moverme en el tema de fotos de represión, ¿no? Y ahí te voy a contar una historia que sí me parece interesante. Yo soy autodidacta, o sea, yo nunca estudié fotografía. Eh, Me gustó y yo lo que hacía era irme en Montevideo a una biblioteca donde habían libros de fotografía. Y me acuerdo que hay un libro que me impactó mucho, que era Nicaragua, de Susan Meiselas, de la agencia Magnum. Y, y la historia es esta. Yo estaba en un momento, yo ya me había acostumbrado a los gases lacrimógenos, me había acostumbrado a todo eso. Y había una manifestación enorme en el centro de Santiago. Y tú sabes que encuentro a una gringa en el piso, así casi llorando, y, y la saco de la situación y nos vamos a tomar un café.
y cuando nos presentamos resultó que era Susan Maisela, ¿no? La famosa fotógrafa esta de Magnum. Nunca más la volví a ver, pero era como una forma de agradecerle lo que ella me había inspirado con su libro, por lo menos haberla sacado de una situación, claro. Ella recién había llegado, los gases, no estaba acostumbrada a los gases, toda esa historia, ¿no? Pero nunca más la volví a ver. Pero me acuerdo de ese momento con Susan Micela que fue una inspiradora para lo que yo quería hacer, ¿no? ¿Eh? Y de ahí, y bueno, después de ahí, se me van los años, volví 2 años después, o al otro año, cuando el plebiscito en Chile. Ya conocía gente, tenía algunas relaciones con una revista de Brasil, Bella, que era una revista espectacular que en aquel momento vendía, era la tercera revista del mundo, vendía 1,5 millones de ejemplares por semana, y ahí ya me contrataron para cubrir el plebiscito de Chile, que fue a la postre que empezó la salida de Pinochet. ¿Ah? Esa es mi historia más o menos ahí. Y Y ahí yo de ahí a estaba Perú, viviendo en Brasil. ¿Mm? de ahí a Brasil. En el 88 yo estaba viviendo en Brasil, en São Paulo, estaba trabajando, pero siempre como freelance para un diario de Estado de São Paulo, y, pero quería buscar siempre tipo de situaciones que, no sé, pues, por qué será, ¿no? Pero de conflicto. Y analizando el mapa de América Latina encontré con el tema de Perú y Sendero Luminoso. Entonces digo, bueno, me voy a Perú. ¿Ah? Yo había hecho un viaje antes de mochilero y había estado con un amigo en el año 89 o 90, se me va eso, ¿viste? En Ayacucho, que esa era mi idea. Llegué a Perú, eh, fui a Ayacucho, después me fui a Lima y mi idea era quedarme. Acuérdate que en aquellos tiempos la fuerza que tenía el Sendero Luminoso, ¿no? En Lima, ¿no? Parecía inminente una toma de poder, ¿no? Entonces me fui quedando en Lima, conocí a la corresponsal de Le Monde Diplomatique, Nicole Bonet, que vivía en La Molina, creo, y ella me hizo un contacto con Guillermo Sonday, que habían lanzado el año 90 Página Libre. Y ahí fui y me contrataron, pues, y empecé a estar como fotógrafo, ¿no? El staff era el Chino Piu, Nancy Chappell, eh, Miguel Carrillo, bueno, el Chinito Domínguez era el jefe de fotografía, y ahí empecé en Perú, ¿no? Con Página Libre, Sí, ¿ya? un periódico, Más o menos por ahí vale. sí, Página Libre es un buen, digamos, un periódico con un gran despliegue gráfico, ¿no? En su momento, Sí, 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 había un hablemos, gran despliegue. eh, Sí, sí, era un gran despliegue, la gente fantástica. Ahí imagínate que llego acá y conozco yo que sé, ah, en el área de cultura estaba Quique Sánchez Hernani, Pimentel, Eloy Jauregui, gran amigo que lo extraño, Jorge Frisancho, Beto Ortiz estaba ahí, me acuerdo, en el suplemento, recién empezaba. Eh, sí, sí, era un diario fantástico, ¿no? Muy divertido. que finalmente apoyaba a, Así fue el diario que apoyaba, no, digamos, a la oposición de la candidatura de Vargas Llosa, ¿verdad? Sí, pero vos sabés que yo creo que eso no fue, yo he leído cosas como que el diario nació para apoyar a Fujimori. Yo creo que el diario no sabía a quién apoyar,
Yo creo que de alguna manera estaba financiado por el APRA, creo que sí, pero lo de Fujimori fue, ¿qué hacemos? ¿A quién apoyamos? Y lo descubrieron, pero no fue una cosa, no creo. Eh, no creo, creo que, no sé, pues había que estar en contra de Vargas Llosa y descubrieron al chino, ¿no? Y fue importante en esa campaña. Este, y bueno, y Página era una cosa increíble, ¿no? Sí. La gente que conocía ahí. Esta foto de Esa foto que Morales, estoy viendo, esta foto de Morales, ¿lo hiciste en tiempo de freelance de agencia o eso ya fue, en página libre? no, eso, eso fue la primera, no, yo no estaba en Página, eso fue la primera vez que llegué, eh, la segunda, digamos, con un amigo uruguayo, Roger Rodríguez, que vinimos a hacer algo sobre el tema de Ayacucho. Ahí conocí a Luis Morales Ortega por recomendación del Chema Salcedo y que nos dijo, bueno, si van allá tienen que conocer a Morales Ortega, le voy a invitar con un pisco y voy a ir a su casa. Y así fue, ¿no? Y ahí sí conocí a este personaje que me hice amigo y después, a finales del 90, yo ya estaba en Lima, ya viviendo, y me dio por ir a Ayacucho en Navidad. La idea era hacer una nota sobre la fiesta, sobre la Navidad en la ciudad de la violencia, una cosa así. Recuerdo mucho eso porque Lucho me recibió y bueno, él ya estaba, ella caminamos mucho, me acuerdo que fuimos al cementerio y me dijo una cosa que me impresionó, ojalá la próxima vez que venga no me encuentres acá. Sí, Eso fue en el 90. tengo, solo para dar Llego y contexto, me entero que en el 91, sí, solo para dar contexto que, adicional de Morales para los jóvenes que no, seguramente que no saben de quién estamos hablando. Él era periodista, digamos, corresponsal en ese momento, todavía era del diario Marca cuando tú le hiciste las fotos. yo no me acuerdo para quién era corresponsal, sé que él fue de Diario de Marca, que fue La República también, Ujú. eh, y era muy complicado, él me contaba cosas, era muy complicado ser periodista en Ayacucho, porque él era un tipo objetivo, y así como Sendero lo trataba de informante de la policía, el ejército lo consideraba prosenderista. Y yo creo que Lucho era un tipo objetivo nada más, ¿no? Eh, y yo creo que fue importante en la historia de este país, ¿no? Lo que sacó Lucho. Muchas cosas me enseñó y me decía, yo le preguntaba cómo trabajaba, él me decía que la fuente de él eran los mercados, ¿no? Él llegaba al mercado de Ayacucho y ahí le informaban lo que había pasado. El tema es que Morales Ortega, cuando él me dice que lo estaban persiguiendo, que lo mata el grupo Colina en el 91, eh, era porque él decía que él era el único que sabía la historia de Churajay. ¿Ah? Para él, el informe de Vargas Llosa, y para mí también, es una barbaridad. Eh, no se ajusta a lo que pasó. Para Morales, la muerte de los periodistas fue causada por una patrulla que estaba en el salón comunal, porque si tú ves después los resultados de la autopsia, todos tienen un mismo golpe, arrodillados en la nuca, que corresponde a una culata de fusil. Eso no se ha hablado mucho, ¿no? Y bueno, él me decía
que él era el último que sabía esa historia y que lo estaban buscando. Y bueno, yo me entero que lo matan estando en Montevideo. Esa es la historia de Luis Morales Ortega, Sí, sí, que él me no, mostró unas fotos increíbles. ¿Eh? no, y para reflexionar lo que comentas, ¿no? Efectivamente hay parte de la historia del país que está por reescribirse y testimonios como la que tú has recogido y como muchos otros colegas la han recogido por trabajo periodístico y a veces no necesariamente por la intención periodística, sino por el nivel de confianza, porque había cosas que efectivamente eran muy difíciles de hacerlas públicas, ¿no? Porque como lo que luego le sucedió a él mismo. No, imagínate que es tan terrible lo de Morales que poca gente lo conoce y que merece mucho más. Hay un libro de Chema Salcedo, se llama El hombre del sombrerito, poco conocido. Eh, Cuando lo matan a Morales en el 91, hay de una ventana, de un balcón, los que lo matan ven que habían personas mirando ese momento. Y lo increíble es que tú sabes que esas personas que eran una familia, 3 o 4 días después son asesinadas por ese mismo grupo. O sea, matan a la pareja y matan a un niño. Sobrevive uno de los hijos que se esconde bajo una cama. Imagínate. Ese era el nivel de violencia, ¿no? Eh, pero sí, creo que el tema de Churajay es un tema que no debería estar resuelto. Sí, Debería investigarse más. Lo que pasa es que la historia de Vargas Llosa y el respeto a Vargas Llosa en ese caso debería ser cuestionado, porque lo que pasó debería seguirse investigando, sí, ¿verdad? espacios como esto, por ejemplo, Echarle la culpa a Comunero no es, no. claro, espacios como este, digamos que permite precisamente poner, si no a luz pública en la magnitud que uno deseara, pero por lo menos testimonios como la tuya, como otros colegas que hemos tenido la oportunidad de conversar, efectivamente dejan, ¿no? Esas huellas que han recogido por diferentes circunstancias, ya sea como enviados especiales, ya sean como, digamos, corresponsales, en fin. Y en este caso, como tú acabas de comentar, yo entiendo más como un nivel de confianza con Morales, ¿no? Y eso me parece fabuloso, ¿no? Que hay cosas que efectivamente se deslizan y a veces, como ha sucedido con las mismas víctimas, que posteriormente, ya sea por la acción de Uh-huh. las mismas instituciones humanitarias, se ha podido reconstruir, ¿no? Pero creo que espacios como este, con testimonios como el tuyo, también permite reconstruir cosas que, digamos, la historia oficial las ha obviado precisamente porque tienen interés bastante particular para defender su posición, ¿no? Y eso es una constante pugna en la historia, no solamente en el Perú, ¿no? Sí, Seguimos viendo que sí, o sea, de hecho el mensaje en Uchurajay fue que los periodistas no fueran. Bueno, ese personaje del sombrero se llama Luis Morales Ortega. Era corresponsal el diario de Marca, y yo lo conocí, eh, ese es el año 89. Yo tengo un lío con la fecha, pero sí. La historia es así, yo llego a Lima, quería ir a Ayacucho, era lo que quería hacer con un compañero uruguayo. En ese tiempo yo no pensaba que terminaría viviendo acá. Y Morales Ortega, bueno, ahí tenemos varias aventuras con Morales. Vivía en su casa solo, su mujer se había ido, y él nos contó por qué. Sufría mucho cada vez que Morales salía a hacer trabajo de campo porque no sabía si regresaba. Y un día le dijo que le hizo prometer que él no iba a salir más y él le prometió que no iba a salir más.
Me acuerdo casi textual que nos dijo, oh, a las 7 de la mañana me llamaron porque había habido una matanza y yo salí a cubrir sabiendo lo que iba a encontrar cuando regresara. Y efectivamente cuando regresó, la esposa se había ido con sus hijos y él que había quedado solo, ¿no? Cosas de periodistas de raza, ¿no? Bueno, Morales yo lo vuelvo a ver a Morales en el año 90. eh, Vamos al cementerio, yo siempre iba por el cementerio, siempre voy a los cementerios y a las iglesias. Y, y ahí fue que me dijo, no, ojalá la próxima vez que vengas no tengas que venir a visitarme acá. Yo le pregunté por qué y me dijo, porque yo sé que me están buscando, que me quieren matar. Y le digo, ¿por qué? Y porque soy el último que sabe la verdad de Churajay. ¿Ah? Y bueno, él tenía la teoría de que habían sido una patrulla de los Inquis o de la Marina, ¿verdad? Él hace las primeras entrevistas, porque hablaba fluidamente el quechua, llega enseguida al lugar de la tragedia, escribe una nota, lo amenazan y parece que era inminente que lo iban a eliminar, ¿no? Y ahí por lo que me entero después es que deciden que él regrese en el avión que trae a los cuerpos de los periodistas, regrese a Lima. Pero ya lo tenían chequeado, ¿verdad? Eh, yo creo que el tema de Uchurajay, o sea, que Galgurevich lo llama como el noveno, en un libro, como el noveno mártir, ¿no? O sea, muere en el 91, ¿verdad? Uchurajay fue el 83. Pero acuérdate que todos los testigos de Uchurajay fueron muriendo uno por uno. Hasta llegar casi a exterminarse Uchurajay. El Uchurajay que hay ahora no está en el mismo sitio. Los comuneros fueron eliminados. Todos los testigos fueron eliminados. Es muy raro eso, ¿verdad? Hay una deuda, creo, del Estado peruano con estos periodistas, ¿no? Terminaron encarcelados unos comuneros que ni hablaban español y no sabían por qué se los condenaban. Acuérdate que también hay un libro que recomiendo, poco conocido, de un abogado llamado Julio Falconi González. Es un libro editado por el Colegio de Periodistas por el 2015, en donde él recoge muchos testimonios, investiga mucho. Por ejemplo, cuando la Comisión Vargas Llosa, que increíblemente le dan 30 días para investigar un caso y que es resultado de una reunión, de una sola reunión con los comuneros y saca unas conclusiones más antropológicas que reales, se desconocía la autopsia. En la autopsia de los periodistas aparece como causa de la muerte un solo golpe. No aparecen signos de lucha, de haber recibido pedradas ni nada, sino un golpe contundente en la nuca. En aquel entonces el fiscal que se le quiso impedir el acceso a la zona, o sea, no se le dio facilidades, tuvo que llegar caminando, obviamente se buscó un arma que pudiera corresponder a ese tipo de golpe. No se encontró. Aparentemente todo coincide con un golpe de culata de fusil. ¿Ah? Otra cosa interesante, a este fiscal pidió información porque se sabía que habían dos columnas, una de Sinches y otra de la Marina en la zona. En aquel entonces, el tristemente célebre general Clemente Noel se negó a dar los nombres de quienes integraban esas patrullas. Hasta ahora no se sabe. ¿Ah? O sea, hay otra cosa. Mira, tú acuérdate que para que esto no se... Hay las fotos que existen de Willy Reto, las últimas, son unas reproducciones que hace el padre en una audiencia. Porque el negativo original, increíblemente, se perdió. ¿Ah? Yo he recordado mucho esto porque hace un par de días murió Reto, el padre, ¿verdad? Yo no lo conocí sí de vista, de cruzarnos en algunas comisiones, pero me quedé pensando en eso, ¿no? Que murió sin saber
quiénes eran los culpables, porque él también mantenía que había gente extraña. Hay una foto que aparece un pantalón negro largo que no corresponde a la vestimenta de los comuneros y no se investigó eso. Es raro, y a mí lo que me sorprende es que la Comisión de la Verdad tampoco haya tomado en cuenta todos los nuevos elementos que surgieron después y que se haya quedado con la versión de Vargas Llosa, ¿verdad? Eso sí me parece curioso, ¿no? Sí, ¿Verdad? sí. De hecho que eh, hay una deuda pendiente, no solamente, digamos, de esta reflexión tuya y recordar es a partir del sensible fallecimiento del profesor Reto, quien no solamente efectivamente, como tú recuerdas, logra hacer unas reproducciones casi subrepticiamente no autorizadas, porque obviamente él era el principal interesado, como no solamente como padre, sino como periodista, saber lo que ocurrió, ¿no? Y lo que le atañía directamente, personalmente. Y en lo que concierne a Claro. Falconi, de hecho que es un ayacuchano de pura cepa, no solamente él, sino por el apellido mismo, los Falconi, con una tradición de buscar también la verdad. Lo que tú Yo dices es no que hay sé un documento, un libro yo no sé de dónde conocido, es, ¿verdad? pero pero sí ujú. Hay un libro, sí, mira, hay un libro, déjame buscar por acá. eh, Él se llama Julio Falconi González y el libro tiene un nombre eh, no muy periodístico, más bien académico. Se llama Julio Falconi González, salió en 2015, se llama Hipótesis y conclusiones sobre el caso Churajay, el juicio oral y el procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo te voy a mandar, que creo que es bueno, descubrí, por suerte Internet tiene cosas buenas también, una conferencia de prensa donde él habla de este libro y de lo que te estoy contando. ¿Verdad? El que lo escribió. Me parece interesante que lo adjuntes por ahí para que la gente lo escuche a él, ¿no? Es una presentación que se hace hace tiempo. Para, Pero sí creo que es una deuda, como otros casos, ¿no, Juan? Yo justo para lo que buscando y googleando sobre Morales, acuérdate de Melissa Alfaro también, ¿no? sí, De sí, cambio. para los que están viendo el programa y que seguramente los que rayamos los 60 años sabemos lo que estamos Se está comentando, cortando, ¿no? Lo que está comentando se está, vívidamente Sengo. se está cortando. Para los que no han A vivido ver. esa época, programas como estos sin duda permiten documentar en la memoria, darle de alguna forma, en este caso simbólicamente, un póstumo homenaje a un maestro en fotoperiodismo, como es Oscar Reto, Ajá. padre de Willy Reto, quien fuera asesinado, entre otros colegas, en el llamado recordado caso Churajay. En la comisión de investigadora inicial nombrada por el gobierno lo presidió Mario Vargas Llosa, posteriormente premio Nobel y también fallecido. Sí, Y señor. como dice Sengo, la historia ha sido hecho, mejor dicho, direccionada, todo parece indicar direccionada, precisamente para no saberse nunca la verdad. Y es una deuda, como dice Sengo, no solamente con la profesión periodística, con los comunicadores, con con la fuente de información, como, vamos a decirlo, como esa memoria activa y valientemente buscada por los que fallecieron, que encontraron la muerte precisamente buscando la verdad. Y esa verdad, aún, como dice Sengo bien claramente, está pendiente, es una deuda institucional, no solamente del gobierno. Creo que es una de las heridas que van a seguir abiertas como muchas otras que desafortunadamente desde la política y desde las instituciones de gobierno no han tenido el interés real
de dar con la verdad. En verdad han tenido interés, ¿no? Siempre lo han tenido interés, pero no de velar la verdad, sino por el contrario, siempre escamotear esa verdad. Y quisiera hacer un Exacto. parangón con este gobierno Sí, actual, ¿no? El típico caso de cómo es que eluden, creo que el ejemplo más reciente para los jóvenes debe ser el caso del cofre, ¿no? Que se presume fue trasladado al ex o el presidente y, digamos, candidato a la vicepresidencia en la plancha de Castillo y luego fue vetado por el jurado por los delitos de los que fue acusado, ¿no? Y la presidenta, según la investigación, según la fiscalía, habría utilizado el recurso oficial, que es la unidad móvil de ella, la que está asignada, para trasladar o moverlo de un punto a otro. Esa investigación, hipótesis del ministerio, ha sido entorpecida en cada momento. Se han buscado diferentes argumentos para evitar dar simplemente la versión oficial de lo que ocurrió, digamos, con esa unidad móvil, pero nunca se quiso dar. Se apeló a la seguridad de Estado, se apeló a la seguridad de la presidenta, en fin. Tanto digamos, rememoración inmediata, rapidísima, de repente excedemos, pero es para darles un ejemplo de cómo muchas cosas de interés nacional han sido escamoteadas antes de revelar la verdad, fueron sistemáticamente, institucionalmente, desde el gobierno, evitar de que ésta salga a luz. Creo, esa es mi opinión, recordando los hechos y recordando los hechos a partir del sí, fallecimiento de colegas, en este mes han viste, fallecido dos colegas. Uno de ellos, como dice bien y nos hace recordar, Sengo, Oscar Reto. Y el comentario de Oscar, digo, de Sengo, es precisamente a raíz también del retrato que él hace a otro colega que da un testimonio directo de la historia no revelada, no develada, y evitando de que eso sea, digamos, ahora paso hacia la opinión pública. Si no recuerdan o si no han leído sobre este caso, casi todos los testigos, casi digo, todos, si no todos, los que fueron en ese proceso de caso Surajay resultaron muertos, si no asesinados, sí, desaparecidos, todos. todos. E incluso, No, ya con el sí, sí, tiempo, ¿no? Sí, sí, Sengo, comenta, Sengo. no, 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 todos terminaron asesinados de muerte sospechosa. Entonces, 2 más 2 es 4, no hay otra solución. O sea, ¿por qué matar a todos los testigos si es que estaba clarísimo que fueron los comuneros que ya purgaron su pena? Porque había algo que ocultar, eso es obvio. Acuérdate que al final terminan muertos los 135 comuneros de Uchurajay, terminan muertos todos. Y el último que quedaba de todo eso era Morales Ortega. O sea, en realidad los testimonios de la Comisión de la Verdad fueron de parientes, de esos que escucharon de segundas cosas, pero no hubo ninguna intervención de testigos directos porque estaban muertos, ¿no? Y sí hay elementos para seguir investigando. Por eso es la historia de Uchurajay, Eh, que espero algún día se sepa la verdad. sí, duele bastante esta historia, sobre todo para los que hemos ejercido y ejercemos fotoperiodismo. Y también, Sí, otra, para, para quienes no saben bien la historia, esto es importante. Los periodistas van a Ayacucho a investigar la muerte de 6 chicos, una supuesta columna de Sendero Luminoso que se habían enfrentado con elementos del ejército y los habían matado. Bueno, pero la verdad era que esta columna senderista no era tal, eran 6 chicos de entre 14 y 16 años de un colegio que estaban haciendo una caminata. Eso es lo que fueron a investigar estos periodistas y convenía que no se supiera, ¿no? Esa es una trama ahí bien sórdida, ¿no? Pero que siguió durante mucho tiempo. este es su programa La Otra Caja de Pandora. Estas son historias que se han documentado fotográficamente en lo que es posible hacerlo, testimoniando con la labor que todo el mundo sabe, o por lo menos que nos la ejercemos,
y quienes confían en las publicaciones que ellos recurren para saber lo que sucede en el país, esos medios también garantizan de que el material que incluye en sus ediciones, hoy en día no solamente hablamos de diarios, hablamos de diferentes plataformas, ¿no? La web, y en la web hay diferentes tipos de publicaciones. De repente, no con la garantía y la pulcritud y la veracidad que exige esta profesión. Digo, de repente, por eso es necesario verificar, por eso es necesario el fotoperiodismo. Sobre todo en esos tiempos donde la duda es muy fácil sembrarla. Pero el fotoperiodista y el fotoperiodismo, su naturaleza es ser precisamente ser la fuente directa en in situ, digamos, en el lugar de los hechos. Las imágenes, a pesar de la inteligencia artificial, tienen la naturaleza documental siempre y cuando parte del mismo hecho real. El testigo es la imagen que logra captar el autor. En este caso, Sengo Pérez es uno de ellos que ha captado escenas de diferentes, digamos, momentos. Desde el principio nos comentó su experiencia inicial en Chile y su decisión de viajar ahí precisamente porque le interesaban los temas de conflicto. Y, y nos recuerda este hecho del caso de Churajay, no solamente por el colega Morales, a quien él retrata y recibe confidencialmente información y, como él dice, literalmente anunciando su propia muerte. Esos eran los tiempos muy delicados de trabajo periodístico en la época del terrorismo, donde habían obviamente la desconfianza mutua tanto de los senderistas como los militares y en el medio la sociedad civil. En este caso, muchas veces tipificada solo como campesinos, en fin, cuando en realidad es la sociedad en conjunto que estaba, digamos, en una situación de zozobra, ¿no? Claro, luego ya con los sucesos que ya siempre se recuerda con el caso de Tarata, es que en realidad el terror que sembró Sendero Luminoso se siente directamente en la ciudad, pero eso fue sucediendo con víctimas directas que los periodistas de Ayacucho y diferentes partes del país donde sucedieron estos hechos fueron recogidos, digamos, publicados en los... Te quería hacer de lo que estuviste hablando una reflexión, ¿no? O sea, yo me he dado cuenta con mis últimas experiencias en Publimetro, que estas nuevas generaciones de periodistas casi no van a los lugares, prefieren hacer todo por teléfono. Guste o no le guste lo que diga, pero es verdad. Entonces, si tú analizas eso, te das cuenta que los que sí van son los fotógrafos. Tienen que estar, porque no pueden dibujar la imagen. Yo siento que los fotógrafos de prensa sí son ahora los últimos periodistas que van al lugar. ¿Me entiendes? Sobre todo decías de la imagen, hay una cosa importante. La mentira no puede contra la imagen. No puede contra la imagen. Y eso se está demostrando ahora, por ejemplo, en Gaza. Hoy mataron a 4 periodistas, 2 camarógrafos. Ya van más de 230 asesinados por Israel, asesinatos selectivos el 90%. Porque desbaratan todas las mentiras, Juan. Cuando Israel sale y dice que no hubieron muertos en tal lugar de ayuda, sale la foto 20 minutos después y desbarata la mentira. Por eso los están matando. Es obvio. ¿Verdad? Tú fíjate que en Gaza, en Gaza han muerto más periodistas que si tú sumas todos los periodistas muertos en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en Vietnam, en la guerra en Afganistán y en la guerra en Yugoslavia. Sumas todos y son menos de los muertos en Gaza en 2 años. ¿Ah? Esa es lamentablemente demuestra la importancia que tiene el periodismo y la imagen para desmentir cosas. Matar al mensajero, ¿no? Esa es la idea. Sí, ¿cómo podemos decir? Probablemente la gente que no sabe de este oficio, de esta profesión, de esta pasión de ser fotógrafo de prensa,
el compromiso que asume el fotógrafo de prensa, ya lo hemos dicho en versiones anteriores, es tal que hasta a veces se olvida de sí mismo, hasta a veces perdemos la noción del sentido de familia en el sentido de pila, vamos a decirlo, porque la familia es el mundo, la familia vamos a decirlo, ah, alguna vez conversé esto con otro colega y nos explicábamos o trataba de explicarnos por qué a veces estamos tan lejos y tan cerca, tan lejos de la familia y tan cerca de los hechos que es la otra familia del que nos debemos. Y no sé si todavía habrán generaciones de colegas que sientan de esta forma que comentamos con Sengo esto que se llama fotoperiodismo. Pero como también remarca Sengo, efectivamente es el último rincón, es el último recodo que le queda a la sociedad para tener una memoria desde la realidad. El imaginario puede ser Sin reconstruido a duda. partir de la realidad. Y creo que la última fuente, el último bastión que queda, efectivamente, es el fotoperiodista, que tiene que ir al lugar de los hechos. No hay otra forma de hacer fotoperiodismo. Con la última tecnología, con lo que quiera, pero no hay otra forma de hacer fotoperiodismo. Si lo hace de otra manera, entonces no es fotoperiodismo, no es fotoperiodista. Mira, te cuento una anécdota. Me acuerdo cuando en esa época en Chile, creo que fue en el 88, fue la visita del Papa, Juan Pablo II. Había un periodista que se había viajado de Suiza, creo, holandés, que estaba en el Hotel Carrera y nunca fue a ningún lado. O sea, el tipo escribía como enviado especial, pero cuando llegábamos los fotógrafos nos preguntaban qué había pasado. Y en base a eso hacía la crónica. ¿Te das cuenta? O sea, prefería el Pisco Sour, el de allá, a ir a los lugares. No sufrió ningún riesgo. Se alimentaba de lo que le contábamos nosotros. ¿Te das cuenta? Nosotros no podemos hacer eso. Tenemos que estar. Si no hay fotos, que no estuvimos. ¿Verdad? Y Eso así es, era la historia de este tipo. esto es su programa La Otra Caja de Pandora. Estamos hablando con Semo Pérez. Quien no ha visto el programa del principio, de repente está, digamos, avanzando por temas que le interese, solo le recomendamos volver a empezar a ver el programa todo para conocer su material de Sengo. Lo que en este momento estamos comentando es a propósito de una foto de un colega Morales que fue corresponsal del Diario de la República y antes Diario de Marca, a quien él retrató y que posteriormente efectivamente encontró la muerte y tristemente, como le comenta a él, le anuncia literalmente que ya había hecho una promesa a su familia de no, digamos, hacer una cobertura más sobre el tema de terrorismo en esa época, pero su entrega a la profesión lo obligó una vez más a cubrir, sabiendo que estaba incumpliendo una promesa hecha a su esposa. ¿Cuál era? No volver a salir. Y en esa medida su esposa seguiría acompañándolo. Pero como salió a cubrir esa comisión, a verificar esa información, su señora esposa cumplió la promesa, la abandonó. Esas son historias de vida de periodistas. Así fue. Seguimos con otro material de Sengo Pérez. Hay una, Dime, Sengo. eh, antes de eso, quería decirte algo que me parece muy, muy curioso, ¿no? Morales siempre sabía de todas las matanzas que había habido, de todo. Y me acuerdo que yo le pregunté, acuérdate en qué época estábamos, ¿no? Finales de los 80, ¿cuál era su fuente? ¿En dónde lograba esa información? ¿Sabes lo que hacía Morales? Era levantarse en la madrugada e ir al mercado de Ayacucho. Ahí llegaban los productos, llegaba gente de la sierra más profunda y ellos les contaban las novedades y de ahí él sacaba la información y sabía que algo podía haber ocurrido o había ocurrido, ¿no? Eran los vendedores los agrícolas los que le contaban lo que estaba pasando allá adentro que llegaban al mercado, ¿no? Me parece algo curioso, ¿verdad? Como Eh, fuente, ¿no? eso es, Bueno, siguiendo, ¿en dónde seguimos? Bueno, en Chile. sí, eso es un dato interesante en la medida cómo conoce, mejor dicho, quien vive en un lugar tiene que saber conocer su sociedad, cómo fluye esa sociedad.
Y efectivamente, el comerciante es una correa de transmisión que se moviliza Total. constantemente, ¿no? Entonces, es una fuente confiable. Ahora, ¿qué tan confiabilidad puede ser? Bueno, para eso está el periodista, para verificar, cruzar datos y lograr al final una historia, o narrar o reconstruir parte de la historia que le fue confiada, porque hay que reconocer también estos comerciantes en esos tiempos también, no es que, digamos, como se dice, suelta de huesos podía contar las cosas, no, 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 no. Era simplemente a gente que podía confiar, porque lo que él sabía con seguridad estaba de alguna manera penalizado por otros grupos, ya sea por la oficial o ya sea por los terroristas. Por eso es que hay muchas víctimas digamos, de civiles que no encontraron, digamos, la seguridad ni por un lado, vamos a decir, ni por la izquierda, ni por Claro, la derecha, ni por las Fuerzas Armadas, ni las fuerzas subversivas. Simplemente, ¿por qué? Porque ellos también, la sociedad civil pretendía conservar y defender su identidad, su comunidad y sus formas de vida. En fin, tanto antropología como antropólogos o psicólogos, historiadores, tienen todavía ardua tarea si se quiere reconstruir en su verdadera dimensión lo que Sengo Pérez nos hace recordar y sobre todo la muerte de Oscar Reto de alguna manera remueve nuestras memorias, sobre todo de gente que ha recorrido parte de nuestra historia, nuestra reciente historia, no tan lejana, muy reciente. ¿no? Seguimos con tu material, Sengo. Muy bien, ¿en dónde estamos? Eh, Me acuerdo, hay una foto ahí que vas a ver de una niña que está en un hospital, que es una matanza, que Morales justamente nos dice, había una matanza y están llegando los heridos al hospital. Esa foto es una niña que se llama Juanita, que cuando entraron, o sea, quisieron, la noticia fue que era un grupo de sendero, pero en realidad, por lo que averiguamos después, con Lucho Mediante, es que no eran, sino que eran del ejército que se habían vestido como si fueran senderistas. ¿Cómo lo descubrió él? Porque los pies que calzaban sandalias por las declaraciones de los sobrevivientes estaban blancos. Es decir, ¿entiendes eso? ¿No? O sea, no, estaban- no eran pies curtidos, sino sandalias para simularse. Bueno, ahí hice varias fotos. Esa foto es cuando la madre quiere escapar, carga a la niña a la espalda, como, que es lo usual, y al niño adelante, Gregorio creo que se llamaba, y escapa. Le disparan y la mata, y la bala le pega a Juanita, que es la que está en la cama herida, mata a la madre y hiere al hermano. Este, y esa es la historia de esa foto, ¿no? Porque le pegan en el sexo de la niñita y en el sexo del niño que iba adelante, ¿no? Y los deja estériles a los dos, ¿no? Y matando a la madre con balas de fal. Me acuerdo que esa vez y yo estaba por el hospital y nos dijeron que nos estaban siguiendo del ejército. Fue una historia, viste, que terminamos tirándolo por una ventana para salir, ¿no? Pero así fue, ¿no? Así fue esa historia. De ese tipo digamos, de ese periodo pasamos a otros personajes que también tienen sus historias, que es la secuencia de retratos que has compartido, Sengo. Seguimos viendo parte de tu material y Bueno, retratos fue una cosa que a mí me fascina, ¿no? En este caso, Hugo Blanco. Es una nota que hice para Uruguay
porque me encontré con Hugo Blanco en una marcha por el agua, y yo sabía que no Hugo Blanco, pero estaba como de perfil bajo, y propuse la nota, y me acuerdo que en Montevideo me dijeron, pero todavía vive Hugo Blanco. Y digo, sí, vive, ¿no? Y así que fui a hacerle esa nota, ¿no? Un tipo muy interesante, ¿no? Que hizo la reforma agraria antes de Velasco, en realidad, ¿no? En la zona de Cusco, muy respetado. Eh, Esa es la historia de esa foto. Los retratos me gustan mucho, hay una serie de retratos de gente conocida, otras que no es conocida. Siempre los hago con luz natural, esa es la idea, no por despreciar las fotos de estudio, ¿no? Pero me gusta el desafío de encontrarme con alguien y fotografiarlo en el momento, en ese momento, ¿no? Sí. Solo, efectivamente, Hugo Blanco no solamente encabezó movimiento campesino, fue parlamentario en varios periodos y Sí, después además, me enteré, no, no, sí, yo no, sí, además era, un líder de formación política posterior de su experiencia en Argentina, y ya casi llega claro, al club como organizador de trotskistas, ¿no? En fin, es él una era historia, trotskista, por eso era, sí, sí, es una historia muy interesante de Hugo Blanco, Galdós. Seguimos viendo tu sí, retrato, sí, sí, que son sí, viste, personajes. ahí hay otro, sí, ese es Domingo Ramos, amigo. Hay una serie que yo estoy haciendo en Facebook que se llama Mis amigos son unos atorrantes. Que en realidad no es que sean atorrantes, sino es una canción maravillosa de Juan Manuel Serrat, este, que habla de eso, ¿no? A Domingo es mi amigo y lo he seguido. Esa es una foto en el bar Picelli en Barranco, con una luz que entra por ese lado y que le dibuja eso, ¿no? Ese perfil, ¿no? Sí, Eh, Bueno, siempre intento hacer también unos cortes diferentes, como tú has visto de lo que te he enviado, ¿no? Ese es Domingo como 30 años después. Entonces, tengo que hacer una historia de Domingo. ¿Ah? A quien quiero y admiro mucho. Esa es no, la no, que has mostrado ahora es una foto sí, de tengo, Jerobi. tengo, solamente Mm. para comentar, digamos, presentar un poco a tu personaje, Domingo Ramos, que en verdad es Domingo Ramos Ramos, ¿no? Pero ese es un nombre poético y es parte fundador de Cloaca, ¿no? Y muy, muy activo Sí, de su juventud. Y hasta ahora sigue produciendo, ¿no? sigue produciendo, sigue activo. Es el mejor lector hay una cosa que a mí no me gusta, los escritores leyendo sus obras. Creo que uno debe leer, cuando lee un libro, tiene que leerlo con su voz propia o interior, pero Domingo es un tipo cuando lee sus poemas es extraordinario. Y en general los demás poetas y escritores son muy aburridos, ¿verdad? Bueno, eso es debe ser de las últimas fotos de Yerobi, ¿eh? Me Sí, faltaba hacer fotos de Yerobi en Barranco, porque tú sabes que yo soy barranquino, y esa foto fui a su casa después de años que lo buscaba para hacer fotos, siempre nos encontrábamos, y esa fue, tú sabes que fue, yo no sabía que estaba enfermo ni nada, ¿no? Pero de haber sido un mes o 2 meses antes de su muerte, ¿no? Y esa foto me gusta porque él es eso, ¿no? La sonrisa. Me gusta esa foto. tengo, disculpa, al principio no dije, ¿tú te estás conectando desde el Cusco o de Barranco? No, yo estoy en Yucay. Ahora vivo en Yucay, en Urubamba. Luanda. Ujú. Ya, perfecto. Seguimos con tu retrato, Sengo. Me gusta mucho y me gusta resolver con la luz que encuentre. Respeto mucho a los que hacen estudio, pero me gusta el desafío de adaptarme a la luz que encuentro, ¿no? Esta era una luz, ves, que venía un poco de arriba, mira la sombra en los ojos, digamos, pero resalta la textura de la piel del Chevo Bayumbrosio, ¿verdad? Y en cuanto al encuadre, vas a ver otros, me gusta ese tipo de cosas, ¿no? A veces la mitad de la cabeza, un detalle. No soy muy clásico en los encuadres y creo que así se debe hacer, ¿no? No me arriesgo mucho por cuestiones académicas, ¿viste? Sengo, Hay otro. No, yo creo que está bien conocer ciertas reglas, pero
pero la puedes controlar, o sea, vas a ver fotos que se supone que tú para el lado que mira hay que dejar más espacio, yo a veces no lo hago y funciona. Pero esas cosas me gustan, porque creo que ahí, viste, la expresión está en la mano y en ese ojo, ¿no? No necesito el otro. Creo que la foto es más enigmática y llama más la atención, ¿verdad? Sí, claro. Este es Hugo Blanco, Correcto. ¿no? En otra faceta. Este es Hugo Blanco. Hugo Blanco, esa fue una vez me lo encontré en una marcha por el agua y me llamó la atención, yo había escuchado hablar de Hugo Blanco. En Uruguay se habla de Hugo Blanco. Y yo además de hacer fotos escribo también. Entonces propuse una entrevista y te cuento, la directora de Brecha en ese momento en Montevideo era Rosalba Oxandabará, que estuvo acá exiliada y hacía críticas de cine para el Caballo Rojo. ¿Ah? Rosalba, para que tengan idea, es la mamá de Julián Legaspi. ¿Ok? Y me acuerdo que la respuesta de Rosalba fue, todavía vive. Digo, sí vive. Y, y, lo, y lo, lo ubiqué, tenía una casa en Chosica, creo que sí, en Chosica, o Chaclacayo, y fue una entrevista muy interesante, me gustó mucho fotografiarlo, sí, tipo muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Ese es mi amigo Jorge Viñate, cineasta, mano derecha de Herzog en la película Fitzcarraldo, ¿verdad? Barranquino. Ah, Eso no es una pose totalmente, él me está enseñando cómo calculaban con la mano, sin poner el ojo en la cámara del cine, cómo calculaban el encuadre, ¿no? claro. ¿Verdad? Y esas, también con luz natural, ahí estamos en mi estudio favorito, que es el Bar Juanito de Barranco. Hay una luz que ya la tengo chequeada, eh, dependiendo de la estación del mes del año, ya sé la hora por donde entra el sol. Entonces, generalmente cuando hago fotos, busco esa hora, ¿verdad? Claro. Y ese es Jorge, pues. Jorge. Extraordinario camarógrafo, trabajó con National Geographic, con aquella cadena alemana, no sé cómo se pronuncia, Deutsche Welle, ¿no? O sea, un montón de... Y te voy a contar una anécdota que yo siempre, me parece un tema interesante. Ahora se pide título de todo, no importa la carrera que hayas tenido. El título es más importante. Y me acuerdo un momento de Jorge, yo le hice la última entrevista antes de morir, se la hice yo. Y me acuerdo su tristeza porque primero su alegría me había contado que de una universidad lo habían llamado para que diera clases. Y luego lo sacaron porque no tenía título. O sea, no importaba los 40 documentales para National Geographic, las 10, 12 películas con Herzog, viajando al Polo Norte, a la Antártida, a la Patagonia, al África. O sea, eso era más importante si había tenido un título, tener un título. Esa es Sengo, una de las cosas que yo rechazo.